Seguimos con más preguntas. Vamos a imaginar, ¿no?, la educación que promueva las habilidades necesarias para lograr los ODS. ¿Cuáles deberían de ser para vosotros estas habilidades? ¿Cómo las estáis promoviendo también en vuestras iniciativas? Las llamadas habilidades del siglo XXI, que son diferentes, ¿no?, bueno, a las anteriores, a estos siglos pasados que hemos estado escuchando. Esto, siendo de la Cruz Roja, es más difícil, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero eres Toni Bruel. Nosotros yo creo que tenemos estamos intentando usar tres claves. Con jóvenes usamos otras, pero cuando hablamos de educación, habría un bloque que sería la educación para saber, que es una educación que no se puede renunciar a ella, que es sobre la que se sostiene el desarrollo personal y el grupal por el hecho de que la educación se hace siempre colectivamente, que creemos que tiene un espacio muy importante y en nuestro caso lo que seríamos es unos colaboradores incondicionales para que esa educación para el saber reciba el apoyo que haga falta. Después yo creo que cada vez más necesitamos una educación para convivir, que es la que tiene que ver con las habilidades sociales, que está un poco olvidada, porque como en el sistema educativo se intentó incorporar en el para saber las habilidades sociales. Y eso no siempre funciona, porque el grupo escolar es un grupo reducido, que tiene sus interacciones. Entonces, esas interacciones que son grupales de 20 niños y niñas, muchas veces no dejan el espacio para esa formación de las habilidades sociales que tú necesitas en tu vida, y creemos que ahí hay un recorrido muy importante y que tiene que ver mucho con la solidaridad, bueno, con los ODS, ¿no?, con un concepto de vida. Y luego hay otra que también consideramos muy importante, muy poco valorada, que es la educación para vivir, que es la de las competencias, el mundo de las competencias. Es decir, yo antes podía, con mi educación, hacerlo todo. Con la que yo recibí, pues te manejabas el para vivir, para saber y adquirir las competencias. Ahora ya no vale, porque las competencias van a tal velocidad, el cambio de competencias que necesitas va a tal velocidad, que es un aspecto que irremediablemente tenemos que incorporar, y que en las competencias aparecen muchos actores que contribuyen a las competencias, no son actores limitados. Roser, en tu caso, ¿cuáles crees que son esas nuevas habilidades del siglo XXI? Bien, me gustaría, para contarlo, poner un ejemplo de un proyecto concreto. Trasladémonos a la Atarfe. Es una población de Granada. En el Atarfe hay una escuela pública que se llama Atalaya. En esa maravillosa escuela pública, que trabaja, entre otras cosas, con un cierto nivel de sector de población vulnerable, en primaria hicieron una investigación sobre el estanque de la Atarfe, el mayor estanque ecológico, y los niños de quinto y sexto de primaria comprobaron hasta qué punto estaba degradado. Se llevaron un gran susto cuando vieron peces muertos flotando encima del agua, un agua que parecía más un puré espeso de guisantes que el agua que uno esperaba ver en un estanque ecológico. Hicieron una investigación, tomaron muestras del agua, hicieron fotos, se reunieron con una asociación ecologista que trabaja para que mejore el ecosistema de toda la zona, y llegó un momento en que los niños dijeron, bueno, ¿y esto cómo lo arreglamos? Ya habían adquirido los conocimientos para interpretar la degradación, la ecología, el fitoplancton, el zooplancton, los contenidos de la clase de ciencias, para los cuales habían ido de expedición al estanque, ya los estaban movilizando. Pero no tuvieron bastante con eso. ¿Qué hay que hacer para arreglarlo? Se pusieron manos a la obra y empezaron a hacer acciones para devolverle al estanque la salud ambiental que había tenido. Y lo hicieron de la mano del grupo ecologista, arrastrando con ello a más de 1000 personas de la población. Esto es un ejemplo de proyecto de aprendizaje-servicio que, entre otras cosas, lo que desarrolla es no solo los conocimientos, en este caso científicos, como he dicho, sino empatía, trabajo en equipo, compromiso, resistencia a la frustración, porque no todas las acciones que llevaban a cabo tenían un resultado inmediato, aprender a relacionarse con otra gente. Bien, cuando los niños y las niñas actúan
como ciudadanos comprometidos y se comprometen realmente a mejorar el entorno con alguna acción, movilizan todas estas habilidades. No todos son habilidades. Hemos visto que hay también conocimientos, pero también y muy profundamente hay valores humanos. Por tanto, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer todos estos pilares de la educación, como en su tiempo dijo Jacques Delors, están presentes en este tipo de proyectos. Qué cierto es. El concepto de ciudadanía global, ¿no?, que vuelve a estar en la Agenda 2030, precisamente lo recuperan, y para ser todos absolutamente conscientes, ¿no? Todas ellas van dirigido a ello. Alejandra, ¿cuáles son según, yo creo que se han dicho ya muchas, pero ¿cuál resaltarías tú y si tienes que añadir alguna más? Bueno, yo voy a resaltar 3 de forma breve. Son 3 palabras que de tanto que las hemos usado y mal usado me suenan a cliché absoluto, pero quiero intentar darles la vuelta y rescatarlas porque sé que a pesar de ser clichés tienen valor. La primera es competencias digitales y vamos a darles la vuelta porque conozco pocas personas en mi generación que no hayan tocado un ordenador o, bueno, tengo un hermano de 7 años y nació sabiendo manejar un iPhone y un iPad. Entonces, honestamente, creo que cuando hablamos de competencias digitales, sobre todo desde la docencia, se suele orientar mucho al, bueno, vamos a dejar que toque un poco el ordenador y haga el trabajo a ordenador y ya hemos trabajado las competencias digitales. Y esto no es real. Viviendo en un mundo en el que estamos sobreinformados, porque acceso a la información no es lo que falta hoy en día, quizás en vez de orientar las competencias digitales a proveer más acceso a esa información, que por cierto ya tenemos, ¿por qué no enseñamos a gestionar esa información? Que es lo que realmente necesitamos. Somos niños y niñas y jóvenes muy, muy, muy informados y lo que nos falta realmente es que se nos den competencias para gestionar bien esa información. Entonces, si lo enfocamos en el proyecto en el que trabajo con la temática de trata de personas, de abuso sexual, de violencia de género, ¿qué imagen están teniendo nuestros chavales y nuestras chavalas en las redes sociales? ¿Cómo la están gestionando? Un 31% dice que se han sentido maltratados online. Esto significa que no están gestionando bien esa información y esto realmente no reside en la digitalización. Lo digital no es el problema. El problema son las habilidades sociales y aquí viene la segunda competencia. Y aquí me pasa un poco lo mismo. Cuando hablamos en los institutos de habilidades sociales me dicen muchos docentes, bueno, sí, es que estamos haciendo cosas de comunicación, de aprender a hablar en público y hoy en día, bueno, somos generación TEDx, todos sabemos exponer, pero ¿sabemos realmente comunicar nuestros sentimientos? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Y la respuesta es que no, cuando el 31% sufre bullying online. La respuesta es no. Entonces, démosle un par de vueltas a qué son las habilidades sociales y a cómo podemos trabajarlas realmente en el aula. Y digo esto de verdad desde la máxima humildad, porque yo no soy docente, trabajo con las aulas, pero no soy docente y no soy consciente, creo que al 100%, del esfuerzo que lleva a implementar esto. Pero esta es una habilidad que para mí es imprescindible y que es mucho más importante de lo que la vemos. No es solo aprender a hablar en público, es que quizás trabajar las habilidades sociales es una forma de prevenir una vulnerabilidad emocional que luego hace a muchas chicas caer en redes de trata. Chicas españolas que gestionaron mal su información en Instagram, que cayeron en manos de un proxeneta que le dijo, mira, o tú dejas de publicar estas fotos que yo ya tengo y te prostituyes, o le voy a decir a todo tu instituto que eres una prostituta. Y acaban mujeres, chicas sobre todo, de clase alta prostituidas. Y esto viene porque no supieron comunicar ni exteriorizar qué sentían ni gestionar la información online. Y luego la última, que para mí es el cimiento de todo esto, y es el pensamiento crítico, que también suena a cliché porque lo usamos tanto. Enseñemos a la gente joven a pensar de forma crítica, pero al final solo les damos información y no las competencias para que ellos y ellas lo analicen según sus criterios. Nos da pánico, lo decía Lucía, cuando entramos en el aula lo que más hay es miedo, y no es miedo de los chavales, es miedo por parte de la docencia y de los padres y del entorno educativo. Y yo enfrento mucho esta realidad cuando hablamos de sexo, y aquí voy a hablar de pensamiento crítico y de sexo. Los padres están escandalizados, como ¿cómo vas a entrar a hablar de sexo? Mira, una persona de 17 años ve pornografía probablemente desde los 12.
Hay una probabilidad alta de que eso pase. ¿Por qué no, en vez de hablar de forma moralista, el sexo es malo, la pornografía es mala, o ni siquiera lo hablamos, con lo cual damos a entender que es prohibido, ¿por qué no damos herramientas para tratar estas temáticas de forma responsable? Dejemos de educar desde la moralidad y desde la obediencia y eduquemos gente responsable que tenga criterio para decidir cómo gestionar esto. Y, en resumen, para mí estas son las 3 habilidades que necesitamos urgentemente trabajar. Pues cojo a Alejandra y estoy completamente de acuerdo con el pensamiento crítico. Para mí es una de las palabras fundamentales y es una de las cosas más importantes a trabajar cuando entramos en el aula o con colectivos, ¿no? Lo que habéis visto antes, que yo os comentaba, que se llamaba Drama in Education. Para nosotros, yo uso el teatro no para hacer teatro o hacer un espectáculo, que eso está muy bien, sino para trabajar varias habilidades. Y una de ellas es el pensamiento crítico. Para mí es muy importante generar el diálogo dentro del aula, el diálogo entre vosotros, que de repente os tengáis que dividir y razonar cosas con las que a lo mejor no estáis de acuerdo, pero tener que razonarlas y pensar por qué, tener que comunicarlas en público, crearlo participativamente. Y para mí el pensamiento crítico es fundamental porque creo que en la educación hemos heredado una manera de aprender que tiene que ver un poco con esto que Paulo Freire hablaba, ¿no? De aprendemos las cosas y después las escupimos como si estuviéramos en un banco donde metemos la tarjeta de crédito y cuando llega la hora del examen contamos todo lo que hemos aprendido de memoria. Para mí es fundamental desarrollar el pensamiento crítico y cuando yo entro en un aula muchas veces escucho cosas que no me gustan, muchísimas veces, y intento trabajar desde generar el diálogo y no contar tanto lo que yo pienso y cuál es mi punto de vista como arte educadora, sino que ellos mismos lleguen a sus conclusiones, que se escuchen. Es importantísimo que nos escuchemos. Si no nos escuchamos de jóvenes y de niños, no nos vamos a escuchar de mayores. Lo podemos ver en la tele, lo podemos ver en muchos sitios. Cómo hay una falta de escucha, tenemos que practicar esa escucha a través del pensamiento crítico. Para mí otro elemento fundamental es la colaboración, la participación en el conocimiento, lo que hacíamos antes, ¿no? Cuando yo os preguntaba, ¿y este lado qué piensa? ¿Y el otro lado qué piensa? Que vayamos construyendo el conocimiento entre todos. Yo parto de una idea en la que yo no sé más que tú, yo sé distinto. Yo vengo de un contexto diferente. Yo no le puedo llegar a una chica gitana que vive en el barrio de Los Pajarillos en Valladolid y decirle que yo sé más, porque realmente yo no sé más que una chica de 17 años que tuvo que dejar el colegio a los 15, que se ha casado y que tiene 3 hijos. Sé distinto. Ella tiene unos conocimientos que yo no tengo. Yo no puedo ir allí e implantarle lo que yo sé. Tendremos que encontrar un diálogo y un punto en común. Y para mí eso también es un ejercicio de pensamiento crítico que creo que desde los educadores tenemos que hacer y cuestionarnos. Otra cosa que yo creo que hay que fomentar es la creatividad y la adaptabilidad. Y creo que es fundamental. Hemos eliminado las artes de nuestros currículums y las hemos dejado como algo completamente apartado. Para mí, un ser creativo es un ser capaz de resolver problemas. Y si tú fomentas la creatividad desde la infancia, vas a conseguir que desde adulto y desde adolescente pueda resolver los problemas por él mismo. Y no que le tengas que decir lo que tiene que hacer, sino que tenga capacidades para averiguar, investigar cómo lo puede conseguir. Entonces, para mí es fundamental el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo participativo y, vuelvo a retomar, inteligencia emocional, para poder empatizar, para poder escucharnos, porque es la base de que objetivos como estos se cumplan, ¿no? Que mucha gente sentada en una gran reunión se escucha, se entienda y empatice.